Buen día, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la primera clase de geometría plana y trigonometría. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las definiciones básicas. Comencemos por definir un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos semirrectas que tienen un origen común. Fíjense que en la figura a las semirrectas nosotros las vamos a llamar lados y el origen común vértice. Los ángulos los podemos clasificar. En primer lugar tenemos el ángulo recto. Intuitivamente lo podemos relacionar con un rectángulo. Un ángulo es recto cuando mide 90 grados. También tenemos el ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Esto quiere decir que tiene una abertura menor a la del ángulo recto. Tenemos el ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180. Esto quiere decir que lo podemos reconocer fácilmente porque su abertura va a ser mayor a la del ángulo recto, pero menor a la del ángulo llano, que mide 180 grados o lo que es igual a media circunferencia. Tenemos los ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes si tienen un lado común y los otros dos están en la misma recta. Fíjense que el lado común es la semirrecta azul y los otros dos lados están en la recta morada. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas vale 90 grados. Entonces fíjense que aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta y la suma de sus medidas vale 90 grados. Ángulos suplementarios. Bueno, dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son las prolongaciones del otro. Aquí vemos que si tenemos el ángulo alfa, fíjense que con las prolongaciones de sus lados se me forma el ángulo alfa prima, y el ángulo beta también está opuesto por el vértice con el ángulo beta prima. Ahora bien, hablemos de triángulos. Un triángulo es una figura geométrica formada por tres rectas que se cortan 2 a 2. En la figura vemos el triángulo de vértices A, B y C, ángulos alfa, beta y gamma y lados A, B y C. Los triángulos los podemos clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero, que son todos aquellos que tienen sus tres lados iguales. Los triángulos isósceles, que son todos aquellos que tienen dos lados iguales y un lado desigual. Y los triángulos escalenos, que tienen sus tres lados desiguales. Según sus ángulos, los podemos clasificar como triángulos acutángulos, que son los que tienen tres ángulos agudos. Triángulos rectángulos, que son todos aquellos que tienen un ángulo recto. Y triángulos obtusángulos, que son todos aquellos que tienen un ángulo obtuso. Ahora bien, vamos a hablar de las relaciones trigonométricas. Para hablar de las relaciones trigonométricas, nosotros vamos a tomar el siguiente triángulo rectángulo. Fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto y aquí tenemos el ángulo alfa, un ángulo agudo. Entonces nosotros queremos saber cómo hallar el seno de este ángulo, del ángulo alfa. Bueno, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cociente entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Ahora bien, yo quiero hallar el coseno del ángulo alfa. El coseno va a ser igual a la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. Finalmente yo quiero la tangente de este ángulo alfa. La tangente va a ser igual a la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Ahora bien, vamos a hablar de las relaciones recíprocas. Si recordamos un poco, cuando tenemos un número A, el recíproco de ese número es igual a 1 entre el número. Entonces, nosotros tenemos que la cosecante de alfa es la relación recíproca del seno de alfa. Entonces, por lo tanto,
la cosecante de alfa va a ser igual a la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto opuesto. De igual forma, la secante de alfa es la relación recíproca del coseno de alfa. Entonces, el cociente sería la medida de la hipotenusa entre la medida del cateto adyacente. Finalmente, la relación recíproca de la tangente es la cotangente de alfa, que es el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ahora bien, hablemos de las identidades recíprocas. La cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Luego tenemos las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas son 3. Tenemos el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa igual a 1. La tangente al cuadrado de alfa más 1, que es igual a la secante al cuadrado de alfa. 1 más la cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Ahora bien, tanto las relaciones trigonométricas, recíprocas, como las identidades recíprocas y pitagóricas, ustedes deben aprendérselas y manejarlas para poder resolver las ecuaciones trigonométricas que veremos más adelante. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.